Voy a compartir pantalla. Realmente muchas gracias a la Academia Nacional de Ciencias y en particular a Horacio por la invitación. Me siento muy honrado de estar presente en este ciclo. Es un gran placer poder compartir con ustedes este espacio para hablar sobre ciencia y sobre matemática, que es una disciplina bellísima y que me encanta. Bueno, como dice el título, yo voy a hablar de problemas abiertos de matemática, que son las preguntas de matemática que todavía no sabemos resolver. Algunas de estas preguntas son tan importantes que se ha ofrecido un premio de $1 millón para quienes obtengan respuesta a alguna de ellas. Estos problemas del millón, además de ser muy importantes, son tan difíciles que mucha gente piensa que resolverlos es la manera más difícil de ser millonario, y por supuesto que, por lo tanto, no es el objetivo principal de aquellos científicos que piensan en estos problemas. Lo que sucede es que estos problemas están concebidos de modo que muchos investigadores se dedican a dar respuestas parciales que son mucho más accesibles y también muy importantes, porque en definitiva esas respuestas parciales terminan constituyendo ladrillos muy importantes que en un futuro constituirán la demostración completa de estos problemas. Bueno, ojalá que los problemas de estos sirvan para que los jóvenes se entusiasmen a estudiar matemática, estadística, computación y, bueno, ciencia en general, y ojalá que a algunos jóvenes les entusiasme pensar en estos problemas del millón. Bueno, arranco contando un poco estos problemas del millón. En realidad, la manera correcta de referirnos a ellos son los problemas del milenio. Resulta que el Instituto Clay, al comenzar, es un instituto que tiene sede en Estados Unidos, y al comenzar el nuevo milenio en el año 2000, eligió 7 problemas de matemáticas que están listados aquí abajo, los títulos están listados aquí abajo, y ofreció $1 millón de premio a quienes resolvieran cualquiera de ellos, con la idea de incentivar a que la gente piense más en estos problemas y que estos problemas lideren la investigación matemática por los próximos muchos años. Bueno, de hecho que le pusieron de nombre a estos problemas los problemas del milenio. La idea es medio una imitación de lo que sucedió a comienzos del siglo XX, cuando el célebre matemático David Hilbert, matemático alemán muy importante, para celebrar el comienzo del siglo XX, decidió presentar 23 problemas de matemática que él pensó que tenían como objetivo que sus soluciones, no los problemas en sí, sino sus soluciones, marcaran el rumbo de la investigación en matemática a lo largo del siglo XX. Y la verdad es que la idea fue muy exitosa. Realmente estos 23 problemas dejaron huella muy profunda en todo lo que fue la investigación de matemática a lo largo del siglo pasado. Y de los 23 problemas, bueno, algunos fueron resueltos por completo, otros fueron resueltos parcialmente, y algunos pocos no se resolvieron, quedaron tan abiertos como estaban cuando los enunció Hilbert. Uno de esos problemas vuelve a estar en la lista ahora del milenio, que es el segundo problema que está listado aquí, el de la hipótesis de Riemann, que el problema por el cual se ofrece ahora $1 millón es básicamente la misma pregunta que hace 120 años David Hilbert había puesto entre sus 23 problemas. Mucha gente considera que es uno de los problemas más importantes abiertos de matemática de la actualidad. Bueno, la cuestión es que los 7 problemas tienen $1 millón de premio, abarcan casi todas las áreas de la matemática, y yo en esta charla quiero contarles un poquito de algunos de ellos. De la mayoría voy a mencionar, voy a hablar básicamente de 4, muy superficialmente algunos, y uno voy a tratar de ir un poquito más profundamente para tratar de llegar realmente a decir exactamente qué habría que hacer para ganar $1 millón.
Bueno, hacia el final de la charla voy a decir superficialmente algo de la hipótesis de Riemann. Ahora voy a comenzar mostrando muy poquito de las ecuaciones de Navier-Stokes. Luego voy a contar un poco las anécdotas relacionadas con la solución de la conjetura de Poincaré. Es el único de los problemas que está resuelto ya a esta altura, los otros 6 siguen abiertos. Y voy a contar lo más en detalle posible el problema de P versus NP. Así que bueno, vamos al problema de las ecuaciones de Navier-Stokes. Si uno va a la página de internet y hace clic aquí en las ecuaciones de Navier-Stokes, se encuentra con esta página en donde al arrancar hay una descripción muy superficial de lo que es el problema. Resulta ser que las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones en derivadas parciales, son ecuaciones diferenciales que, según entendemos, describen la dinámica de todos los fluidos. Bueno, acá en esta breve descripción indica que tanto cómo se mueven los botes en el agua o cómo se mueven los aviones en el aire. Estas ecuaciones, dice, además, predicen el movimiento tanto de la brisa como de la turbulencia, y a pesar de que han sido introducidas en el siglo XIX, lo que conocemos de estas ecuaciones sigue siendo mínimo, dice acá. Bueno, el desafío de este problema es hacer alguna contribución sustancial que nos permita develar los secretos escondidos detrás de estas ecuaciones. Bueno, esta es una descripción muy superficial de lo que trata el problema. Describirlo en detalle es muy complicado, muy técnico, pero bueno, quería aprovechar para decirles que la página cuenta con lo que es la descripción oficial del problema, lo cual es muy lógico y bien rigurosa, porque justamente acá se explica qué es lo que hay que hacer para ganar el $1.000.000 de premio. Y además la página también cuenta con una conferencia que presenta el problema. Y bueno, quería destacar la presentación. Esta conferencia está a cargo de Luis Caffarelli, que es un matemático argentino importantísimo, uno de los expertos en ecuaciones diferenciales más importantes del mundo, que está en Texas. Así que bueno, tenemos acá un matemático argentino involucrado en los problemas del millón. Y también hay otro, resulta ser que Carlos Koenig, que está en Chicago, es uno de los 6 miembros del Comité Asesor Científico del Instituto Clay. Así que tenemos otro matemático argentino que casualmente en este momento es presidente de la Unión Matemática Internacional. Y ya que menciono eso, hace muy poquito teníamos Argentina una vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional, que es Alicia Wittgenstein, y ella sí está aquí en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Así que varios argentinos en la matemática muy importante del mundo, ¿no? Bueno, esto es lo que les cuento un poquito de las ecuaciones de Navier-Stokes, que es sumamente superficial. Les digo, entrar en detalles es para toda una charla y sofisticado, ¿no? Bueno, paso ahora a contarles un poquito sobre la conjetura de Poincaré, que es el único problema que ha sido resuelto, y contarles un poco de las anécdotas detrás de esta conjetura. Conjetura en matemática le llamamos a las verdades, a las afirmaciones que creemos que son verdades, pero no tienen demostración. Las conjeturas, cuando son demostradas, pasan a ser teoremas. Muchas veces las conjeturas son demostradas y pasan a ser teoremas, y a veces las conjeturas terminan siendo falsas, y aun cuando son falsas, suelen significar avances muy importantes para la matemática cuando la conjetura es una conjetura famosa, ¿no? Bueno, en el caso de la conjetura de Poincaré resultó ser verdadera, así que se convirtió en un teorema y fue resuelta por el matemático ruso Grigori Perelman, que la resolvió muy rápidamente en relación al tiempo transcurrido desde que fue presentado como problema del milenio. En el año 2002-2003, él publica una serie de artículos en un repositorio que es libre, cualquiera puede subir artículos ahí,
con mucho contenido matemático y en particular contenía una demostración de la conjetura. Que les digo, la conjetura de Poincaré, si uno la quiere enunciar con mucha precisión, también hace falta bastante tiempo para decir exactamente qué es lo que dice, pero si uno acepta decir medio superficialmente lo que dice la conjetura y ahora teorema, es que la esfera es el único espacio de dimensión 3 que es compacto y simplemente conexo. No hay ningún otro espacio compacto y simplemente conexo que no sea la esfera. Bueno, espacio compacto lo que significa es que no hay en el espacio distancias arbitrariamente largas. Eso es lo que las distancias entre dos puntos de ese espacio están acotadas, eso es lo que significa a grosso modo compacto. Y simplemente conexo es un espacio en donde más o menos es como que un grupo de personas que arman una ronda, todos agarrados de las manos, esa ronda puede moverse libremente por el espacio e ir a donde quieran, sin soltarse de las manos. Eso es un espacio simplemente conexo. Por ejemplo, si ese espacio tuviera un obstáculo importante, como podría ser, por ejemplo, un poste en el medio del espacio, bueno, eso no sería simplemente conexo, porque si hacemos una ronda alrededor del poste y nos agarramos de las manos, vamos a estar trabados por ese poste y no vamos a poder movernos libremente en el espacio sin soltarnos las manos. Entonces, bueno, el teorema, el ahora teorema de la conjetura, que era conjetura de Poincaré y ahora teorema de Poincaré-Perelman, establece que la esfera es el único espacio con distancias acotadas y que una ronda de personas tomadas de la mano pueden moverse libremente. Bueno, como les decía, la demostración apareció en una serie de 3 artículos entre el 2002 y el 2003, y luego hubo a lo largo de 3 años diversos equipos de geómetras que revisaron esta demostración tratando de confirmar que estuviera todo bien, y la demostración es muy sofisticada, muy creativa, muy interesante, y por eso llevó mucho tiempo hasta que finalmente la comunidad científica terminó convalidando la demostración de Perelman y diciendo que efectivamente era correcto y la conjetura pasaba a ser un teorema. Así fue entonces que en el año 2006 se le otorga a Perelman la medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos, que es un premio comparable en prestigio al premio Nobel en matemática, a lo que sería un premio Nobel en matemática. No hay premio Nobel en matemática, pero la medalla Fields es comparable en jerarquía, ¿no? Y bueno, entonces ahí Perelman anuncia, sin dar demasiadas explicaciones, muy pocas declaraciones, dice que rechaza el premio, y básicamente lo que él explica es que lo único que a él le interesa es saber si su demostración está bien o mal hecha. Él quiere saber si la conjetura de Poincaré es verdadera o falsa, y en particular si su demostración es correcta. Así que lo único que a él lo motiva es la curiosidad por saber, así que dice que no le interesa el premio y lo termina rechazando. Bueno, la historia continúa. En el año 2006, la revista Science, que otorga todos los años un premio, una distinción a lo que la revista esta Science, que es una revista científica muy prestigiosa, declara que es el descubrimiento científico del año. Bueno, en el 2006 le otorga ese premio a la demostración que hace Perelman. Imagínense lo interesante y creativa que es que el premio fue destinado a la demostración. Y no sé si recuerdan, hace un ratito yo les decía de que a comienzos del siglo XX, Hilbert lo que quería es que esos 23 problemas no fueran ellos los que lideraran la investigación, sino que las soluciones que se aportaran a esos problemas fueran los que lideraran la investigación. Bueno, Science acá coincidió y premió la demostración de Perelman. Y el Instituto Clay tardó 4 años más en terminar de confirmar de que estaban dadas todas las condiciones que se establecían para otorgar el premio de $1.000.000, y entonces finalmente se le otorgó el premio y Perelman volvió a rechazar este premio. Dijo nuevamente en declaraciones muy breves que repetía lo que había dicho anteriormente. Él está motivado por la curiosidad
que no le interese ese premio, que podría empañar, dejar a la curiosidad en el pedestal que él quiere dejarla, y así que rechaza el premio de $1.000.000. Es como que muy notable la anécdota, que yo ahora la he contado muy rápidamente. Hay muchísimos detalles que he pasado por alto para hablar más de matemática. Muy notable la profundidad de esta historia. Recién mencionaba parte de los matemáticos argentinos involucrados en estos problemas. Bueno, quiero contarles que acá en FAMAS tenemos un geómetra muy importante, que es Jorge Lauret, que entiende los detalles de esta demostración. Y bueno, pronto va a salir un artículo de él en donde cuentan muchos de los detalles que ahora yo he pasado superficialmente sobre la anécdota y sobre el teorema en sí. Así que estén atentos, tenemos la alegría de tener un profesor que entiende muy bien detalles de esta difícil y creativa demostración. Bueno, con esto quiero cerrar un poco y decir lo del título de la charla, el camino más difícil de volverse millonario, de ganar $1.000.000. ¿Cómo será difícil de que el único de los 7 problemas que ha sido resuelto, y era el científico que lo resolvió, merecedor del premio, el científico decidió, lo único que le faltó es mandar el CBU para hacerse acreedor del premio, y decidió no hacerlo y no se volvió millonario, ¿no? Así que efectivamente es un camino que parece ser muy difícil para ser millonario. Bueno, a mí me impactaba un poquito esto de la curiosidad de Perelman, y me llamaba la atención que justo me tocaba dar la charla el 12 de octubre, que es el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, en donde, bueno, a partir del año 1500 pasaron muchas cosas, entre ellos, bueno, una colonización de América plagada de abusos lamentables, pero también hubo lo que muchos historiadores llaman una revolución científica, ¿no? En donde, fíjense, yo acá rescato lo que es el mapa mundi de Fra Mauro, de 1450, en donde, bueno, algunos de los detalles para observar. El primero es que está puesto con el sur arriba y el norte abajo, y muchos detallan de que es notable la fidelidad que tenía este mapa, lo bien que estaba hecho para las herramientas que había en esa época. Y el otro detalle interesante de este mapa es como que está todo descubierto en este mapa, no queda ninguna incógnita, ¿no? Es como que como el ser humano interpretaba de que lo sabían medio todo acá en el 1450. Y cómo cambió radicalmente hacia el año 1525. Este ahora es el planisferio de Salviati, realizado por Nuño García de Toreno. Fíjense las enormes diferencias, menos de 100 años. Bueno, acá quedó el norte arriba y quedó para siempre el norte arriba, pero lo que más me llama la atención, y para ponerlo con lo de la curiosidad, es que el mapa está plagado de espacios en blancos. Es realmente un mapa que invitaba a descubrir y todo lo que no sabemos. Revela que el ser humano sabe muy pocas cosas, y el mapa invita a ponerse a descubrir todo lo que falta por descubrir, ¿no? Bueno, con esto concluyo la primera parte, que es más superficial. Ahora quiero pasar a contarles sobre el problema P versus NP, que es otro problema del millón, y en donde tengo la intención de tratar de llegar a la profundidad de transmitirles qué es lo que habría que hacer para ganarse $1.000.000 en este problema. Bueno, el problema P versus NP está relacionado con problemas en donde hace falta hacer muchas cuentas, y hace falta hacer cuentas velozmente para resolver el problema. Yo había dejado en el anuncio de la charla, había dejado un problema que se conoce como el problema de la barra de amigos. Posiblemente algunos hayan pensado, si estuviéramos todos presentes, yo les preguntaría si alguien tiene la solución. No sé, me gustaría saber si alguien había pensado en el problema.
Bueno, para recordarles en qué consistía el problema, se trataba de una empresa que tiene 9 empleados y quiere armar un equipo compuesto por 4 personas. Y ese equipo tiene que cumplir que cada una de esas 4 personas haya compartido un proyecto anteriormente con cada una de las otras 3. Se llama el problema de la barra de amigos porque es como que esta empresa quiere armar un grupo de 4 amigos que sean todos amigos entre sí, si interpretamos haber compartido un proyecto anteriormente como que fuera una relación de amistad, por ejemplo, ¿no? Entonces, barra de amigos es el título genérico que se le da a este problema en general. Bueno, parte de los datos del problema es aquí tenemos a todos los 9 empleados de la empresa, acá dice con quienes han trabajado anteriormente en proyectos, y aquí está más escrita más resumidamente la misma información que está puesta aquí, ¿no? Solo que en este caso describimos directamente con parejas, las parejas que han trabajado anteriormente juntas. Bueno, entonces la pregunta que yo había dejado es si alguien podía encontrar este grupo de 4 personas. Bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, en principio yo quiero hacer énfasis sobre la estrategia de fuerza bruta aquí. La estrategia de fuerza bruta diría, bueno, un camino es armar los 126 posibles equipos de 4, que cuando hay 9 empleados, la cantidad posible de equipos de 4 son 126, que para una persona es algo que es relativamente accesible. Hacer estos 126 equipos no sería tan complicado, y luego con cada uno de esos 126 equipos revisamos a ver si cumplen la consigna que piden, que es que los 4 sean todos amigos de todos entre sí, que todos hayan trabajado en algún proyecto con anterioridad. Bueno, este método a fuerza bruta, también los matemáticos a veces hacemos dibujos para pensar un poco mejor. Este tipo de dibujo es lo que llamamos un grafo, en donde a los empleados los ponemos como vértices y los ligamos si han compartido un proyecto anteriormente. Cada una de estas aristas, de estos segmentos, están uniendo los empleados que han trabajado anteriormente en un proyecto conjunto. Esta es la lista que teníamos recién. Bueno, ahora voy a contar la solución del problema, y voy a decirles como que aparece una segunda tarea en este momento. La primera tarea era encontrar la solución, pero ahora que la voy a decir a la solución es como que va a aparecer una segunda tarea. Bueno, acá está la solución, es la única solución que hay en este caso, es el equipo 2, 5, 6 y 9. Esta es solución, y la tarea que ahora tocaría hacer es revisar de que yo no me esté equivocando, de que realmente lo que yo estoy declarando como solución sea una solución. Bueno, yo para ahorrar esa tarea acá ya resalté en azul las líneas que confirman de que son todos amigos de todos, también lo indiqué en azul acá abajo en las parejas. Es decir, el revisar de que la solución, si yo no hubiera puesto este dibujito, revisar de que la solución sea correcta, correspondería a que ustedes miraran este dibujito y realmente confirmaran de que el 2, el 5, el 6 y el 9 están todos ligados entre sí. Bueno, así que es como que relacionado con este problema ha habido 2 actividades. Una primera actividad que es la de encontrar solución, que es sofisticada, es más complicada, y a fuerza bruta habría que revisar esas 126 opciones. Y una tarea que es mucho más sencilla, que es la de verificar que la solución esté bien. Si ustedes recuerdan, o si hay gente joven, era algo muy común que cuando en el secundario o en la primaria hacíamos problemas de matemática, es como que estaban las 2 instancias en la solución de un problema. Una cosa es encontrar la solución, y una vez que uno lo encuentra, hay que verificar que la solución esté bien. Muy típico cuando uno resuelve ecuaciones. Uno resuelve la ecuación por algún método, y una vez que la resolvió, uno verifica de que lo que encontró realmente satisfaga la ecuación original. Entonces, en la actividad de resolver problemas, es como que están estas 2 actividades, que son la de encontrar solución, que en este caso es más tediosa, a fuerza bruta llevaría 126 cuentas, y esta otra actividad que en general es mucho más sencilla, que es la de verificar que la solución encontrada esté bien.
Bueno, para hacer énfasis en esto de fuerza bruta y de encontrar solución, les cuento de que realmente el método de fuerza bruta es un método que no es bueno y se traba rápidamente. Si tuviéramos que encontrar tal equipo de amigos que sean de K personas, en una empresa de N personas, la cantidad de posibles equipos que habría que revisar es aproximadamente esta cantidad. Nosotros en matemáticas, bueno, si hay que revisar todos estos equipos, decimos que hay que realizar esta cantidad de pasos, y esta es una cantidad de pasos relativamente enorme. Digo relativamente enorme porque en el problema original, que eran 9 empleados y 4 las personas del equipo, daba 126, pero si nos vamos a una empresa de 100 personas y buscamos equipos de 40, la cantidad de equipos posibles es superior a 10 a la 27 y es una cantidad completamente inmanejable para cualquier computadora. O sea, esto es imposible de hacer para una computadora. Es decir, si la computadora va a encontrar soluciones a fuerza bruta, no tiene ninguna chance en este tamaño de empresas y en este tamaño de equipos. Es demasiado grande, y eso es culpa de este exponente K. Con la pandemia nos hemos acostumbrado mucho a escuchar lo que se le llama crecimiento exponencial. Bueno, lo que sucede acá es que la cantidad de pasos que hay que hacer para encontrar una solución crece exponencialmente con el tamaño del problema. Entonces, el mecanismo este de fuerza bruta es muy malo, no anda bien. Sin embargo, aún en este caso, de 40 personas en una empresa de 100, si a nosotros nos dieran la lista de todas las personas que han trabajado anteriormente con otras y nos dieran la solución, nos regalaran la solución, sería un trabajo no demasiado difícil, llevaría horas o quizás un par de días a una persona sin computadora revisar que el equipo dado satisface la condición de que todos han trabajado anteriormente en un proyecto con todos. Es decir, si bien encontrar la solución en este tamaño de empresa es imposible, con el método de fuerza bruta, verificar la solución no solo que es posible, sino que es posible incluso hasta para una persona física hacerlo. Hay una diferencia enorme entre la cantidad de pasos que requiere verificar con la cantidad de pasos que normalmente requiere encontrar. Bueno, resumiendo, encontrar una solución aquí con el método de fuerza bruta requiere relativamente muchísimos pasos, mientras que verificar solución requiere relativamente muy pocos pasos. Bueno, quiero resumir eso en este concepto de que cuando uno tiene un problema de matemática y tiene parámetros que describen el tamaño del problema, como era en este caso nk, decimos que un procedimiento necesita relativamente pocos pasos cuando la fórmula que describe la cantidad de pasos no contienen a n ni a k como exponentes. Para ser preciso, matemáticamente, cuando la cantidad de pasos son polinomiales en n y k. Cuando son polinomiales, es decir, cuando n y k no aparecen como exponentes, decimos que el procedimiento requiere relativamente pocos pasos. Bueno, estamos hablando de un método para llevar adelante, resolver un problema, ya sea un método para encontrar solución o un método para verificar una solución. Decimos que esos métodos requieren relativamente pocos pasos cuando la cantidad de pasos, la fórmula, es polinomial en n y k, no tiene a n y k como exponentes. Más concretamente, si volvemos al problema de la barra de amigos, resulta ser que encontrar una solución mirando todos los equipos, bueno, eso realmente tiene acá como exponente, eso es relativamente muchos, muy muchos pasos. El método sería de relativamente pocos pasos si hiciera falta algo como lo que está aquí, en donde ustedes ven que la n y la k están abajo, no están nunca como exponentes, los exponentes son directamente números, no hay parámetros en los exponentes. Bueno, el problema de la barra de amigos, en cambio, para revisar una solución, el método, que es
constatar con la lista de trabajadores que han trabajado antiguamente, ese método nomás de constatar con la lista, ese sí requiere una cantidad relativa de muy pocos pasos. Requiere relativamente pocos o muy pocos pasos. Bueno, esta distinción, o sea, estas dos distinciones, o sea, los dos rubros, ¿no?, que tenemos, la actividad de encontrar solución y la cantidad de verificar solución, sumado a este concepto de procedimientos que requieren relativamente pocos pasos, nos lleva a la siguiente clasificación de los problemas de velocidad. Una clase, que es la clase más rápida, la clase que es más fácil, que es la clase de problemas que se llama clase P, en donde para resolverlos hay un procedimiento que involucra relativamente pocos pasos. Estos son problemas que son rápidos para encontrar una solución. Y luego hay una clase que es más sofisticada, pero no tan sofisticada en el sentido que hay un procedimiento que sirve para verificar que una supuesta solución está correcta. Hay un procedimiento que involucra relativamente pocos pasos. Estos problemas son rápidos para verificar solución. Por supuesto que hay problemas que ni siquiera son rápidos para verificar solución. O sea, es como que estos dos tipos de problemas, en cierto sentido, son rápidos en algún sentido. En el mejor de los sentidos, porque son rápidos para encontrar solución, estos son rápidos para verificar solución. Y nos queda este esquemita, en donde los problemas que son rápidos de encontrar solución, obviamente están contenidos en los que son rápidos para verificación de solución, porque si yo soy capaz de encontrar rápidamente una solución, puedo verificar rápidamente que una solución es correcta, básicamente encontrando yo la solución y luego comparando con la solución que me dan. Entonces queda este esquemita que ustedes están viendo aquí. Bueno, lo que quiero terminar de explicar son las letras P y la letra NP. La letra P significa polinomial, o sea, la clase de problemas que se llama P son problemas que se resuelven con procedimientos con fórmula polinomial. Bueno, por eso se llaman problemas de la clase P. Bueno, y verificar es como una instancia de resolver el problema. Es una instancia de resolver el problema en donde lo que ha sucedido es que yo no encontré la solución me vino regalada. Pero bueno, puedo hacer la segunda parte de resolver el problema, que es la parte de verificación. Entonces, es que estos problemas en matemática entendemos que los podemos resolver no determinísticamente. Esta N significa de no determinísticamente, o sea, son el concepto de verificar una solución. En matemática le decimos lo resolvemos pero no determinísticamente, la solución nos viene regalada. Entonces lo que hacemos de la parte de resolver es meramente la parte de verificación. Así que esta N significa resolución no determinística en tiempo polinomial. Es decir, estos problemas rápidos para encontrar solución son problemas que los resolvemos completos, determinísticamente, en tiempo polinomial. Estos son problemas que los resolvemos rápidamente, no determinísticamente, en tiempo polinomial. Bueno, a esta altura podemos hacer un resumen de lo que vimos que sucedía con el problema de la barra de amigos. El problema de la barra de amigos es un problema que es rápido de verificación de solución. Es un problema de la clase NP. Hay un procedimiento que verifica soluciones en relativamente pocos pasos. Mientras que no sabemos la fuerza bruta para resolverlo, la fuerza bruta requiere muchísimos pasos, y la realidad es que no se conoce ningún procedimiento que encuentre una barra de amigos y requiera relativamente pocos pasos. Así que acá hay un problema abierto, interesante para pensar, a ver si somos capaces de descubrir un procedimiento que me encuentre el equipo de amigos en relativamente pocos pasos. Pero en realidad es ligeramente frustrante ahora lo que voy a decir, porque la realidad es todavía como más complicada acá, porque, como les digo, no se conoce ningún procedimiento que encuentre una barra de amigos
relativamente pocos pasos, pero la cosa es como medio más dramática, porque no solo que no se conoce ningún procedimiento, sino que no se sabe si puede que haya o que no haya un procedimiento de tal forma, ¿no? Entonces, es como que aparece un segundo problema abierto, que es si habrá o no algún procedimiento, si vale la pena ponerse a buscar, o si es que estamos buscando oro en un lugar donde no hay oro. O sea, realmente buscar un procedimiento que resuelve el problema en la barra de amigos en relativamente pocos pasos es buscar oro, pero lamentablemente es buscar oro en un lugar que no sabemos si habrá oro o directamente no hay. Bueno, con esto concluye este primer problema de velocidad para pasar a un segundo problema, que es el problema de detectar nudos que están o no están trabados. Bueno, este también es un problema de procedimientos, es un problema de velocidad, en donde el problema es detectar si una configuración dada, este es como un hilo que está cerrado, es un hilo cerrado, como este primer ejemplo, si está o no está trabado. Si ustedes miran estos primeros dos ejemplos, bueno, es relativamente sencillo darse cuenta que estos dos primeros ejemplos no están trabados, mientras que este que está aquí sí está trabado. Yo acá siempre está cerrado, acá lo dibujé abierto simplemente para que noten de que esta configuración corresponde a atarse las zapatillas. Esta es el nudo de las zapatillas, solo que acá es como que se han unido a las puntas de los cordones, ¿no? Bueno, este es claro que está trabado, y bueno, hay algunas configuraciones en donde no es tan fácil darse cuenta si está trabado o no. Y bueno, acá el problema se trata en reconocer si una configuración dada está o no está trabada. Bueno, estos problemas son importantísimos, tienen muchísimas aplicaciones en la biología, en la genética, bueno, en la física, en diversos ámbitos de la física. De hecho, Kontsevich en el año 98 gana la medalla Fields por los aportes a esta teoría y en relación a las aplicaciones que tenía con la física. Así que es un tema importantísimo todo esto de la teoría de nudos. Bueno, acá ya aparece hasta una dificultad que antes no había, que es cómo codificar esto para dárselo a una computadora y que una computadora detecte si esto está trabado o no. Bueno, acá hay una estrategia, una posible estrategia para dárselo a una computadora, que es pensarlo esto tridimensionalmente, como lo muestro aquí. Entonces, bueno, cargando en una computadora los nodos amarillos, uno le puede brindar la data a la computadora para que desarrollar un algoritmo ahí. Bueno, acá también aparecen las dos preguntas que aparecían antes. Una pregunta es si este dibujito que está acá está o no está trabado. Esa es una primera pregunta. Es la de resolver el problema 100%. Y la otra pregunta es la que yo ahora voy a decir la solución, y es chequear, controlar que la solución que yo voy a decir si es correcta o incorrecta. Verificar la solución, ¿no? Bueno, acá les paso la solución. La realidad es que no está trabado, el nudo este no está trabado, y ahora lo que les toca hacer a ustedes es el ejercicio de esta segunda parte, verificar que lo que yo estoy diciendo que está bien. Y entonces lo que tienen que controlar es que en los dibujitos estos que yo estoy haciendo realmente son movimientos permitidos por un hilo que está apoyado sobre una mesa, ¿no? El primero más importante es descubrir esta parte del hilo que pasa por detrás de todos los demás hilos. Y bueno, este primer paso en donde lo llevo todo para arriba, y bueno, luego los demás pasos no son sofisticados, que les dejo de tarea después que miren y controlen de que realmente esto desata el nudo. Bueno, para ponerlo en la perspectiva de lo que había dicho anteriormente, este procedimiento, si yo lo pusiera en una computadora y le hago a la computadora que me revise si lo que yo hice está bien, bueno, hay un procedimiento que verifica que el desatado es correcto en relativamente pocos pasos. Así que este es un problema también que es rápido de verificar solución, pero al igual que el anterior, no sabemos si es un problema que es rápido de encontrar solución. Igual que el otro, no se conoce ningún procedimiento que nos diga si un nudo
está o no está trabado en relativamente pocos pasos. Por supuesto, existe un método de fuerza bruta que requiere una cantidad inmensa de pasos relativamente, ¿no? En este tampoco sabemos si es que nadie descubrió el procedimiento o si es que en una de esas ni siquiera hay un procedimiento. Pues está medio en el mismo estatus que estaba el anterior. Bueno, como les decía, los problemas de nudos son importantísimos, tienen muchas aplicaciones y aplicaciones hasta para el diseño gráfico. Acá notable que el Instituto Clay tiene un nudo que está trabado, como su logo. Bueno, y estos no son nudos, son cadenas, pero bueno, vemos que la Unión Internacional, la Unión Matemática Internacional, la Olimpiada Internacional de Matemática y los Juegos Olímpicos usan también este tipo de esquemas de cadenas trabadas o destrabadas. Esta sería una cadena destrabada como logos, ¿no? Muy rico la riqueza que tienen los logos. Acá les dejo algunos para pensar, si tienen ganas de ver si estos están trabados o no. Y agrego me hacía acordar, mi mamá de chico me hizo acordar, me tejía pulóveres de chico, y muchas veces tejía a mano y se enredaba, cuando el ovillo quedaba por el piso, terminaba armándose tal cual a algunos de estos nudos, y mi mamá ya conocía el teorema que si el tejido estaba sobre la mesa y el ovillo estaba sobre el piso y no se habían acercado uno a otro, la madeja que se formara en el piso nunca podía formar un nudo trabado. Ella sabía ese teorema y entonces nos ponía a mis hermanos y a mí a destrabar el nudo de la madeja con la convicción de que con paciencia lo íbamos a poder destrabar. Así que ya mi mamá ha sido precursora de toda esta teoría. Estoy justo usando un pullover que me tejió ella cuando yo era muy chico a mano. Bueno, seguramente no se está viendo la charla. Bueno, un problema más de velocidad, me voy al área de la aritmética, la aritmética es la matemática de los números, y posiblemente todos alguna vez han pensado en el problema de factorear un número. Nuevamente, acá hay que encontrar la factorización en primos del 84, hay que encontrar la solución, y bueno, con el 84 es una tarea que no es tan difícil, es un número par que dividido por 2 da 42, y dividido por 2 da 21, que es 3 por 7, así que no es difícil encontrar la solución, y al que le pareció que fui muy rápido en cómo encontré la solución, bueno, tiene la chance de verificar que lo que estoy diciendo está bien. Así que acá también existe este concepto de verificar la solución, ¿no? Bueno, en el 84 ambas cosas son muy fáciles, pero con este número de documento, que posiblemente es el documento de una chica o un chico de 20 años, 21 años, no sé, por ahí, es 4321, 4321. Si le pido factoreen este número, pues la tarea es complicadísima encontrar la factorización, ¿no? Este número no es par, no es divisible por 3, no es divisible por 7, no es divisible por 11. Realmente es complicado encontrar la solución. Pero si yo te doy la solución, es muy fácil verificar. Con una calculadora directamente multiplicás estos 4 números y te fijas que están dando realmente ese 43 millones y pico, y verificaste la solución, ¿no? Bueno, ni hablar si el número de documentos fuera este 42 millones y pico, que involucra 2 primos muy grandes. O sea, si alguien tiene este documento y se pone a tratar de factorearlo, bueno, es una tarea ciclópea para hacer a mano, ¿no? Porque realmente el primer primo que va a encontrar es este 6133. Es casi imposible para una persona física encontrar la solución. En cambio, verificarla es casi elemental, ¿no? Multiplica a mano, se puede hacer, ni hace falta calculadora. Bueno, cuando digo imposible para mano, quiero rescatar de que Gauss hizo de este tipo de cuentas y muchas más cuentas a manos, hace ya muchos años. Notable la paciencia, me hace, ya que recordaba a mi mamá, recuerdo a mi papá que decía siempre uno tiene que dejar lo mejor de uno mismo y ser perseverante en el trabajo. Pues yo creo que realmente si uno es perseverante, suficientemente perseverante, en una de esas manos puede encontrar esta factorización, pero hay que ser perseverante en serio, ¿no? Para encontrar. En cambio, verificar es relativamente sencillo. Así que resumiendo este problema de factorear,
Es un problema que no sabemos si es rápido de encontrar solución, no sabemos si hay un algoritmo que factoree en relativamente pocos pasos, no lo conocemos, no sabemos tampoco si hay o no un algoritmo, no sabemos si es que no lo hemos encontrado o si directamente que no hay, pero bueno, como mencionaba recién, es un problema que es rápido de verificar la solución. Si nos lo dan factoreado, bueno, es muy fácil verificar. Quizás si alguien está muy atento, quizás alguien me debería decir, che, ojo que para verificar que esto esté bien, no alcanza con multiplicar esos dos números, porque además de multiplicar esos números, habría que verificar que esos dos números que están ahí son primos, son infactoriables. Quien esté pensando en eso tiene toda la razón, pero no importa, porque el problema de determinar si un número natural es o no primo, ese sí es un problema rápido de encontrar solución. Determinar si un número es o no primo tiene métodos, tienen algoritmos que requieren relativamente pocos pasos y por lo tanto es de la clase de los problemas que son rápidos de encontrar solución. Y curiosamente este algoritmo, este método, que requiere relativamente pocos pasos para detectar si un número es primo o no, es un resultado de comienzos del siglo XXI, alrededor de 2001, 2002, se encontró este procedimiento para detectar en tiempo polinomial si un número es primo o no. Así que a los que habían detectado eso, les confirmo, el problema de factorear es fácil de comprobar, hay algoritmos que comprueban relativamente en pocos pasos si el número factoreado está bien o mal. Bueno, básicamente este tipo de problemas tienen muchísimas aplicaciones. Una aplicación famosa es la de encriptado de mensajes, que está basado en estos dos problemas. Está basado en que es fácil encontrar números primos muy grandes, números primos de miles de cifras, y que es muy difícil, cuando uno multiplica dos de esos primos muy grandes, volverlo a factorear. Con un ejemplo de la vida cotidiana, es como que este problema dice que es muy fácil comprar café y comprar leche, pero el problema es que cuando uno los mezcla, acá arma café con leche, es muy complicado encontrar el café y la leche, separar el café de la leche. Es enormemente sofisticado, ¿no? Entonces, el sistema de encriptado está basado en que comprar café con leche es un problema P, y que separar el café con leche es un problema que por ahora no sabemos si es o no P. Bueno, con esto ya estamos en condiciones de decir qué hay que hacer para ganarse $1.000.000 con el problema P versus NP. Les había contado que hay dos clases, la clase P, que son los que son rápidos de encontrar solución, y la clase NP, que son los rápidos de verificar solución. Bueno, la pregunta del millón es si no será que este dibujo que yo hice acá está exagerado y en verdad las dos clases son iguales. ¿No será que todos los problemas que son rápidos para verificar, bueno, tienen muy escondidos un procedimiento que también los vuelve rápido para encontrar solución? Eso es lo que plantea, si sí o si no. La comunidad científica está repartida, pero me parece que la mayoría piensa de que la respuesta es no, son diferentes. O sea, hay realmente problemas que son rápidos para verificar solución y que realmente no tienen ningún procedimiento, no va a haber nunca ningún procedimiento que los resuelva en relativamente pocos pasos. Pero bueno, para cerrar esta parte de este problema, quiero decirles qué tienen que hacer para ganarse el $1.000.000, por una cuestión asombrosa y muy fina y delicada, es que el problema de la barra de amigos es tan pero tan complejo que si uno encontrara un procedimiento, un algoritmo que lo resuelva en relativamente pocos pasos, un procedimiento que encuentre la barra de amigos en relativamente pocos pasos, ese procedimiento terminaría produciendo de una manera muy sofisticada algoritmos que resuelven en relativamente pocos pasos todos los demás problemas que están en la clase NP, todos los otros problemas que son verificables rápidamente. Así que si uno encontrara un algoritmo que resuelva rápidamente el problema de la barra de amigos, quedaría probado que P es igual a NP,
y ese algoritmo realmente vale $1.000.000, ¿no? Bueno, ya me va quedando medio poco tiempo y quiero pasar a contarles un poquito sobre el último problema del que iba a hablar, que voy a decir muy superficialmente porque también es altamente técnico. Es lindísima el problema que plantea la hipótesis de Riemann. Así que bueno, me parece muy interesante. Les dije anteriormente que es el único de los problemas del millón que estaba en la lista original del siglo XX, que había planteado Hilbert. Y este problema trata sobre la distribución que tienen los números primos dentro de los números naturales. Cómo están organizados, cómo están distribuidos. Los números primos son los átomos de la aritmética, es la materia indivisible. El 6 no es primo, es compuesto, y es compuesto porque es producto de 2 por 3, mientras que el 7 es primo porque es un número que es indivisible, ¿no? Entonces, realmente entender cómo están distribuidos es uno de los problemas centralísimos de la matemática. La cuestión es que a medida que uno va recorriendo los números naturales, los números van apareciendo, los números primos van apareciendo, y la gran pregunta es si hay algún patrón con el que van apareciendo los números primos. Un patrón terminaría significando de que hay alguna manera de predecir cuándo voy a encontrar el próximo número primo, ¿no? Al comienzo los números primos aparecen con bastante frecuencia, y más adelante empiezan un poco a esparcirse, pero cada tanto aparecen con mucha frecuencia. O sea, cada tanto hay un número primo y 2 pasos más adelante hay otro número primo. O sea, no es que empiezan a esparcirse completamente cuando me voy para... Ni siquiera eso es cierto, ¿no? Es como que la discusión es si habrá algún patrón que respeten los números primos, o si al revés, la naturaleza es como que medio algún día los tiró sobre los números naturales y cayeron realmente al azar. Cuando algo cae al azar, es como que ahí pasa a ser imposible hacer predicciones sobre qué es lo que me voy a encontrar más adelante, porque lo que se viene es el azar, ¿no? Entonces, bueno, una de las grandes preguntas de matemática es entender si los números primos están distribuidos de alguna manera más o menos organizada, si hay algún patrón, o si están distribuidos al azar. Bueno, una herramienta fundamental que fue muy estudiada por Gauss es la función que cuenta a los números primos. Es la que he graficado acá, y si ustedes van viendo, va pegando un salto en cada número primo. Este es el salto que corresponde al 2, este es el salto que corresponde al 3, el salto del 5, el salto del 7, el salto del 11, el del 13, el del 17, el del 19, bueno, va saltando uno cada vez que encontramos un número primo. Bueno, encontrar un patrón, encontrar alguna regularidad en la distribución de los números primos, más o menos equivaldría a encontrar una fórmula explícita para esta función. Encontrar una fórmula que la describa, pero bien explícita, con todos sus datos dados concretos. Bueno, entonces, en parte ese es el desafío, encontrar una fórmula concreta que diga cuál es esta función. Bueno, les quiero contar, Riemann lo que hizo, encontró una fórmula así, pero antes de decirles la fórmula que encontró Riemann, les quiero contar algo que sucedió unos años antes de Riemann, un descubrimiento de un matemático francés, Fourier, que bueno, mucha gente ha escuchado hablar de las series de Fourier. Bueno, les cuento lo que descubre Fourier. El diapasón es un instrumento musical que, por ejemplo, el diapasón que toque, por ejemplo, la nota Fa, produce ese sonido Fa, una onda que es muy prolija. Acá este es el gráfico de la función seno de X. Es una onda que es extremadamente prolija la que produce el diapasón, y por supuesto que si cambiamos la longitud del diapasón va a producir otras notas, y si lo cambiamos suficientemente vuelve a producir el Fa en otra frecuencia. O sea, distintas longitudes del diapasón producen la nota Fa en distintas frecuencias, y en distintas frecuencias se diría una onda que recorre 2 veces, hace 4 montañitas en vez de estas 2 montañitas que hay aquí. Bueno, el piano también, cuando uno toca la nota Fa en el piano, también hace una onda, pero no es una onda, es muy agradable el sonido que produce, pero la onda que lo representa
es una onda más bien cuadrada, como la que está acá, y el violín produce una onda, es la misma nota, supongamos que estamos hablando de la nota Fa, pero produce una onda acerrada, como la que está aquí. Bueno, lo que descubrió Fourier es que con el diapasón, con distintos diapasones de distinta frecuencia que toquen la nota Fa, él podía aproximar el sonido Fa del piano o el sonido Fa del violín o cualquier sonido Fa que hubiera. Es lo que se conoce hoy con la teoría de las series de Fourier. Entonces, no solo que descubre eso, sino que descubre el método de encontrar qué frecuencias tenés que utilizar. Bueno, acá es como que está descrito la comparación del Fa del diapasón, de un diapasón con el Fa del piano, pero luego acá agregamos dos diapasones que tocan el Fa en distintas frecuencias. Acá hay 4 diapasones que tocan el Fa en distintas frecuencias. Bueno, y todo esto es el resultado. Fourier dice que tenés que usar un diapasón de frecuencia 1, un diapasón de frecuencia 3, 5, 7, y las alturas que indica acá son las intensidades con que tenés que hacer sonar el diapasón, para que cuando combinás todos esos diapasones de todas estas frecuencias, el sonido que van a producir todos esos diapasones combinados suenen igual que el Fa del piano. Y lo mismo pasa con el Fa del violín, y pasa con cualquier otro sonido Fa, los diapasones que tocan Fa van a poder reproducir. Bueno, acá se ve de que Riemann dijo, che, pero es como que esta curva, que está esta función que cuenta los números primos, pareciera de que, bueno, acá hay un Fa de piano, o acá debe haber un Re de piano, acá hay un Mi de piano, pareciera de que esta función está construida con distintas notas de piano. Lo que tengo que hacer es descubrir cuáles son los diapasones que me van a aproximar bien fidedignamente esta función. Entonces se puso a buscar cuáles son los diapasones. Gran parte de este trabajo estaba hecho anteriormente a Riemann, Euler, bueno, Gauss, pero lo que se da cuenta de Riemann es que él descubre exactamente qué tipo de diapasones son los que hay que usar y describe cuáles son las frecuencias que hay que utilizar. Y realmente descubre esto, descubre una fórmula completamente, entre comillas, completamente explícita, que describe las frecuencias o las armonías y qué tipo de diapasones son los que hay que utilizar para describir todas las notas que están tocadas en la música de la función que cuenta los números primos. Entonces, demuestra él lo siguiente, que los armónicos, así como acá Fourier dice los armónicos que hay que usar son 1, 3, 5, 7 y con esta intensidad, y para el violín tenés que usar estos, o acá hay que usar todos, para el violín con estas intensidades. Bueno, lo que dice Riemann es que te va a dar exacto si usás diapasones que no son senos y cosenos como con Fourier, sino que son diapasones de la teoría de números, pero es la misma idea. Y dice, tenés que usar exactamente las frecuencias o los armónicos que aparecen dados por las raíces, acuérdense que son cuando una función se hace cero, son las raíces de la función que hoy conocemos como la función z de Riemann, que es una función muy complicada. Es decir, lo que dice Riemann es encontrar las raíces, encontrar los ceros de esta función, y cuando encuentro los ceros, esos son exactamente los armónicos que aparecen para describir exactamente el comportamiento de la función que cuenta los números primos. Bueno, acá uno dice, perfecto, entonces se cumplió el objetivo. Hemos encontrado una fórmula súper explícita que describe la cantidad de primos que van apareciendo. Claro, no es 100% explícita porque está esto que dice acá, que vienen dados por las raíces, y las raíces no las tenemos del todo, ¿no? Entonces, no es como lo de Fourier que dice usa el 1, el 3, el 5. Acá dice usa las raíces de una ecuación que se arma cuando igualas esto a 0. Entonces, el problema de la hipótesis de Riemann, el problema del millón, es detectar cuáles son los ceros de la función z de Riemann, detectarlos exactamente.
Bueno, la función esta z de Riemann, en realidad yo le puse acá la letra x, porque muchas veces las funciones tienen la variable x, pero en realidad debería tener una variable z, que hace cacofonía con el nombre de la función, pero bueno, z porque es una función que es de variable compleja, es una función que se evalúa en los números complejos, y bueno, para graficarla se hacen coloreos, uno no puede graficar una función que tiene valores, que toma valores eh, toma variable compleja y da valores complejos, ¿no? Entonces lo que se recurre es a herramientas de coloreo, y este es el coloreo de la función z de Riemann, y acá se ven en estos pocitos, estos son las raíces, estos son los armónicos que descubrió Riemann que había que utilizar. Y cuando uno hace estos gráficos, uno ve de que todos esos ceros aparecen en una recta vertical, que es la que está descrita aquí. Acá está hecho con otra coloración, pero es lo mismo, están ubicados también los ceros. Bueno, el problema del millón de la hipótesis de Riemann es confirmar que los únicos ceros que tiene esta función, las únicas raíces, están, o sea, las raíces están todas alineadas en esta línea vertical que se ve aquí en estos tres dibujitos. Este último es un zoom de este punto aquí, en donde se ve esta estructura fractal que tiene. Bueno, si buscan un poco en internet, hay dibujos maravillosos sobre el dibujo de la función z de Riemann. Así que, bueno, para ganarse el premio del $1.000.000, acá hay que confirmar que los únicos ceros van a aparecer acá, que los únicos armónicos o los únicos diapasones para describir los primos están aquí. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para contarles, así que les doy muchas gracias por haber prestado atención. Entonces, Leandro, esta cuestión de las factorizaciones de primos que hemos escuchado que se usan para codificar datos, ¿es este tipo de factorización lo que se hace? Como para encodificar Claro, algo en la secreto. codificación actual, hay muchos sistemas de encriptación para codificar los mensajes o las claves de Internet, y uno de los métodos de encriptación más usados justamente utilizan números primos de alrededor de 1000 cifras que los multiplican entre sí, y se encripta con un método que está relacionado, está basado en la dificultad de que una vez que uno multiplicó esos dos números primos de 1000 cifras, eso da un número compuesto de 2000 cifras, que es imposible factorear por una computadora actual. Un punto interesante que daría para toda otra charla es que, bueno, hace ya varios años se publicó un artículo donde se prueba de que una computadora cuántica sería capaz de factorear números grandes en relativamente pocos pasos, lo que hoy no sabemos hacer en relativamente pocos pasos con las computadoras actuales, se podría hacer si uno tuviera computadoras cuánticas. Y entonces todos los sistemas de seguridad están muy al tanto de lo que podría pasar si apareciera en algún momento alguna computadora cuántica, y entonces se están desarrollando muy rápidamente métodos de encriptación que son mucho más sofisticados que utilizar números primos. Se utilizan curvas elípticas, códigos que provienen de curvas elípticas. Uno de los problemas del millón del cual no hablé, el de Birch and Swinnerton-Dyer, es un problema que trata sobre resultados de curvas elípticas y que son centrales para desarrollar métodos de encriptación que no fueran vulnerables tan fácilmente a la computación cuántica como son los métodos que están basados en la imposibilidad de distinguir el café de la leche en un café con leche, ¿no? Mi pregunta es muy trivial. Digamos, ¿es una tentación para los matemáticos intentar responder a alguna de estas 6 preguntas pendientes? Por un lado eso, y por otro lado, ¿se te dio alguna vez por pensar en responder a alguna de ellas? Bueno, lo primero, sobre la tentación. Como dos cosas. Una, no hay duda de que es una tentación ponerse a pensar. Es mío lo que yo decía al principio de la charla. Realmente el sueño de ser capaz de resolver alguno de ellos es un sueño enormemente ambicioso, pero lo que decía al principio de la charla es que son problemas que están diseñados para poder dar respuestas parciales que son importantísimas. O sea, los ganadores de medalla Fields
son ganadores porque terminan dando cierto tipo de respuestas parciales muy importantes, y hay una inmensa comunidad de científicos que dan respuestas parciales a problemas que están inspirados en esos, y entonces es como que realmente cumplen el objetivo, ¿no? O sea, si fuera meramente problemas imposibles de resolver, bueno, no atraería a la gente a pensar en ellos, que es el objetivo que tiene. Entonces, la respuesta a tu primera pregunta, sí, por supuesto que hay muchos matemáticos que se sienten tentados, y aún a veces tentados medio por hobby. Hay muchísimos otros problemas abiertos así muy difíciles que no hay un premio de $1 millón. Insisto, el premio de $1 millón es lo de menos. Muchas veces cuando uno hace ciencia, es lo que yo decía, lo que a uno lo motiva es la curiosidad, y hay algunos problemas que no tienen $1 millón y son hasta denunciados más accesibles. En algún momento pensé contar algunos de ellos en esta charla, pero bueno, no entra todo lo que uno quiere contar. Y contaba, viendo así videos de YouTube y preparando un poco esta charla, un científico importantísimo contaba de que cuando él era chico, otro profesor de él, muy importante, le dijo: mira, en este problema abierto ni te metas, porque es realmente una perdición, te va a consumir la vida, porque vas a quedar tan enganchado y te vas a dedicar a resolver este problema y no vas a lograr avanzar. O sea, primero dedícate a hacer otros problemas que te salgan y después... Y curiosamente, este científico, que es muy destacado, cuenta orgulloso de que no le hizo caso a su profesor e invirtió muchos años de su vida en pensar infructuosamente en resolver lo que se llama la conjetura de Collatz. Para el que tenga ganas de pensar, hay videos interesantísimos. Bueno, mucho sobre lo que preguntaba sobre los científicos, si se dedican a pensar, y no hay dudas. Y bueno, a mí varias veces me ha llamado la atención, yo diría que muchas veces he pensado en estos problemas, pero nunca de una manera profesionalmente seria, de decir, bueno, a partir de ahora me voy a dedicar 100% a pensar. De hecho, cada vez que preparo esta charla, si ustedes les mostrara, tengo un documento Python en donde he hecho millones de experimentos para terminar de verificar alguna cosa u otra, para ir preparando esta charla, que muchas de esas cosas ni siquiera las terminé de contar, pero me pongo a pensar en este problema a ver si no encuentro algo, qué sé yo. O sea, son realmente problemas que son muy, muy gancheros, muy, muy gancheros. Muchas gracias. De Agus Agüero. ¿Los números primos también se utilizan para la seguridad de las tarjetas de crédito? Sí, tal cual. O sea, mira, o sea, se utilizan en todas las cosas que requieren encriptar, en todas las cosas. Cuando digo todas las cosas, ya puedo estar equivocándome, y en una de esas alguien me puede decir: che, Leandro, estás desactualizado. Ahora ya con las tarjetas de crédito han empezado a usar algún otro tipo de encriptación que no es el que está basado, pero diría que en principio sí, o indirectamente los números, porque aunque se cambie el sistema de encriptación, los números primos directa o indirectamente van a estar siempre involucrados en todo lo que sea sistemas de encriptación. Así que la respuesta es sí, se usan en las tarjetas de crédito. Se usa, viste que muchas veces en WhatsApp te termina apareciendo cifrado de extremo a extremo, te aparecen los mensajes y te dice ni WhatsApp es capaz de leer. Si vos clicas ahí, te va a hacer un dibujito tratando de explicar un poquito qué significa eso, pero es que encriptan todos, y encriptan todos con métodos, algoritmos de encriptación que están relacionados con los números primos. Así que en principio te contesto que sí, sin tener el 100% de certeza que actualmente las tarjetas de crédito siguen utilizando este método. De Igna Arnold. Buenas tardes, Sí. Leandro. Las personas que se dedican a investigar el problema de la barra de amigos, ¿buscan encontrar el algoritmo explícitamente o buscan probar que un tal algoritmo debe existir? Bueno, es muy buena pregunta. O sea, es como que se hace de todo, porque, insisto, es como que puede bien aparecer, a ver si trato de organizar y apunto bien a lo que está preguntando Nina. Un método de encontrar un algoritmo que resuelve el problema de la barra de amigos es encontrarlo. Acá está, lo encontré, es este. Ese es un método muy concreto de encontrarlo. Hay otro método que me parece que insinúa Igna, de que por algún motivo yo diga, y por este motivo estoy seguro de que hay un algoritmo. Bueno, medio eso
en lo que estaba contando al final. Vos fijate de que podría ser de que indirectamente vos descubras que hay un algoritmo sin efectivamente encontrarlo el algoritmo. Que te cambie del problema de amigos al problema de factorización. El problema de factorización es un problema P, es un problema que es rápido de verificar soluciones. Si vos encontraras explícitamente un algoritmo que resuelve el problema de encontrar la barra de amigos, ese algoritmo explícito en el problema de la barra de amigos produce indirectamente, implícitamente, un algoritmo que factorea rápidamente a los números. Por eso que yo comenté, porque ese es un problema que es tan complejo, es eso que dije sorprendente, es lo que se llaman problemas NP completos, porque es como que abarcan cualquier otro problema NP. Es sofisticado lo que digo, pero totalmente podría pasar de que alguien termine descubriendo de que para cierto problema hay un algoritmo, con 100% de certeza de que hay, sin que ese algoritmo sea encontrado explícitamente y sea programable en una computadora, al menos rápidamente, ¿no? Entonces, a todo esto, insisto, la gente que busca resolver el problema de la barra de amigos siempre anda con mucha cautela, teniendo en cuenta de que capaz que no existe ningún algoritmo que lo resuelva rápidamente, así que también a veces están preocupados de tratar de demostrarle que es imposible encontrar tal algoritmo, ¿no? Sí, no sé si voy a preguntar una barbaridad, pero a ver, ¿quién tiene el mérito creativo, digamos, originalidad? ¿El que plantea el problema o el que lo resuelve? El que plantea el problema, ¿sabe que ese problema tiene o no tiene solución? ¿Cómo es eso? No, está bárbara la pregunta. La pregunta es como para charlar mucho. Encima, yo se me estira la lengua y me alargo. Tengo que cortar. Pero, a ver, en la matemática, como en todas las ciencias, las preguntas generalmente van surgiendo por una necesidad. La mayoría de las preguntas muy importantes no son tanto de que hay un científico creativo que dijo, esta es la pregunta que hay que hacer. Muchas veces no es así. Son preguntas que van decantando, que algún científico hizo una pregunta similar, otro la depura, otro la depura, otro la depura, por la necesidad de las aplicaciones que tienen esas preguntas. Pues eso pasa en toda la ciencia y en particular en matemática. Las preguntas importantes generalmente vienen por decantación. Sin embargo, es como que todos sabemos que parte de ser un gran científico es saber hacerse buenas preguntas, es saber hacer preguntas que son interesantes para mí, preguntas que son interesantes para la comunidad científica en general, interesantes para la sociedad en general, y encima debería ser preguntas en las cuales yo pueda aportar algo. O sea, parte del trabajo del buen científico consiste en eso. Por eso muchas veces decimos que en las escuelas los profesores de matemática tienen que no solo alentar a que los alumnos resuelvan las preguntas que los docentes hacemos, sino que los alumnos se hagan preguntas ellos. E idealmente preguntas que ellos sean capaces de resolver. El trabajo del científico es así. Con lo cual no quita de que algunas de estas preguntas, por supuesto que tienen un inmenso mérito, quien terminó de formularla correctamente y descubrió realmente cuál es la pregunta que se debe hacer. O sea, es como que todas las opciones que vos diste en tu pregunta son posibles, y es parecido a lo que sucede en la ciencia, pero me dio mucho lugar para decir qué es lo que es el trabajo del buen científico, ¿no? Es hacerse buenas preguntas y tratar de resolverlas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Dale. Bueno, y ahora le demos un aplauso a Leandro, que ha hecho todo el esfuerzo hoy y lo súper merece. Así